Aquí el salario mínimo suelen ser entre 1.000.000 y 1.100.000 de pesos, que son como 250 euros, una cosa así muy bajita. Una forma de contrato que es de voluntario, pero es un contrato pagado. Ujú. Y esos contratos pues suelen ser de 1.600, 1.800 euros al mes. Nosotros con un contrato así no cotizamos, no tenemos, o sea, no pagamos impuestos en docente para 40 alumnos y esos 40 alumnos son de primero de primaria a primero de la ESO y es el mismo docente el que les enseña a todos, entonces tiene que repartirse un poco su tiempo. Los servicios públicos han estado durante mucho tiempo y lo están todavía un poco colapsados por la recepción de migración de Venezuela. Efectivamente, al ser solo 3 meses puedes ir como turista y no necesitas hacer absolutamente nada. Tenemos un seguro privado que nos paga la organización, pero que hay pues algunas cosas que no te cubren, o sea que tienes que pagar igual. Y los nacionales suelen tener sanidad pública, que es lo que llaman aquí las EPS. Bueno, pues muy buenas tardes, Elvira. Muchísimas gracias ante todo por haberte prestado a estar aquí. Y nada, cuéntanos un poco, tú eres española y dónde te has ido, por qué te has ido y cuándo te fuiste. Bueno, gracias a ti por la invitación y porque he visto alguno de tus videos y la verdad me parece una información súper útil para quien quiera moverse del país, que creo que hay bastante gente en este momento que está pensándolo también. Pues yo yo estudié Derecho en Zaragoza, soy de Ujú. Zaragoza, y pues me quise enfocar un poco hacia el derecho internacional, las relaciones internacionales, y estudié un máster en Francia en el que nos exigían 2 periodos de prácticas, uno de 3 meses y otro de 6. Entonces yo en el primer periodo de prácticas, de casualidad, acabé en Cartagena de Indias, en Colombia, y allí, entre otras cosas, bueno, estuve colaborando con una ONG, pero entre otras cosas, pues conocí a mi actual marido. Ujú. Entonces, mis planes en un principio eran volverme a Francia y hacer la segunda prácticas ahí, pero al conocerlo a él, pues decidimos volver a encontrarnos y entonces busqué otras prácticas en Bogotá y estuve 6 meses colaborando con la Embajada de España en Bogotá en la Consejería Política. Y después encontré un trabajo con una misión especial que tiene la Organización de Estados Americanos en Colombia. Y esto es donde estoy ahora desde hace ya 4 años, parece mentira cuando lo digo, y estoy en Cúcuta. Cúcuta, que es una ciudad que es, pues quizá la han visto en las noticias porque Ujú. es fronteriza con Venezuela, es donde están los puentes, varios de los puentes internacionales que conectan Colombia y Venezuela, entonces ha sido también muy, muy mediática en los últimos años. Sí, es en la que se hace, dicen, el contrabando de medicamentos hacia Venezuela y demás. Bueno, y de todo. ¿Y cómo, o sea, dices que fue unas primeras prácticas de 3 meses, pero ¿elegiste Colombia por algo en concreto? ¿Surgió? ¿O analizaste un poco el país a la hora de decidir dónde querías hacer esas primeras prácticas? ¿O cómo fue la historia? Pues mira, no, en absoluto, fue completamente casualidad. Yo de Colombia sabía más bien poco. En general de Latinoamérica sabía más bien poco. Lo único lo que había estudiado, pues un poquito más en profundidad de lo que sabes superficialmente, lo que había estudiado en la maestría. Pero yo mis primeras prácticas las quería hacer en realidad en Palestina, porque tenía un contacto allí de una persona que ya había hecho unas prácticas y me atraía muchísimo la idea. No se pudo, ya ni siquiera recuerdo por qué razón, y una amiga mía me contactó con un profesor suyo colombiano que estaba dándole clases en Copenhague. Y el profesor de Copenhague me contactó con la directora de la ONG con la que estuve colaborando en Cartagena. Y entonces Ujú, allí hice una primera entrevista con ella y pues conectamos muy bien y me vine. ujú. Cuando te fuiste, ¿tuviste que pedir visado? ¿Hubo que hacer mucho papeleo? ¿O cómo fue ese proceso? Además, siendo que era, me has dicho, solo 3 meses, ¿pudiste ir como visado de turista? ¿Requeriste alguna documentación adicional para hacer un visado de trabajo al ser prácticas? ¿Cómo fue ese movimiento?
No, pues efectivamente al ser solo 3 meses puedes ir como turista y no necesitas hacer absolutamente nada. Tienes simplemente que al viajar comprobar que tienes un viaje de vuelta a España. O sea, que no te vas a quedar. Eso tienes que comprobar. De todas formas, yo sí le pedí a la directora de la organización que me hiciera una carta como diciendo que iba a estar colaborando con ellos durante ese tiempo, por si acaso, pero en ningún momento se me pidió en el aeropuerto. Pero sí siempre te piden el viaje de vuelta. Si no, no puedes viajar. Y si hubiera alguna situación en la que, por ejemplo, ese viaje lo quisieras mover o hacer algún cambio, tienes que pedir alguna renovación de visado, ¿sabes cómo va el asunto? Sí, normalmente tienes dos opciones. Una, pedir lo que ya se llama un salvoconducto, que creo que es por, no sé si 30 o incluso 90 días más, que lo pides en Cancillería, pero tienes que justificar el porqué. Si vas a hacer algún tipo de inversión, si vas a hacer algún tipo de pasantía, lo que sea. Y si no, tienes la posibilidad de salir del país y sellarte el pasaporte y se te renueva para 3 meses más. Y entonces puedes salir, por ejemplo, hacia Venezuela, que pues en ese tiempo tampoco era lo más recomendable, o hacia Brasil, por ejemplo, por el Amazonas, que te sellan inmediatamente, hacia Ecuador. Mucha gente hace eso. Ujú. Y, o sea, ¿la salida puede ser en el mismo día o hace falta que transcurra al menos 24 horas? ¿Cómo funciona un poco esa triquiñuela? Pues mira, te voy a contar una experiencia personal, porque normalmente sí, tienes que pasar 24 horas en el país, pero cuando yo iba a empezar a trabajar con esta organización, a mí se me estaba terminando la visa, porque ya llevaba varios meses. Y todavía aquí, no, porque el trámite para la contratación con la OEA es un poco largo, y entonces todavía aquí no me daban un contrato con el que demostrar que tenía que quedarme en el país, o con el que me hicieran un visado, que es el que tengo ahora, que es un visado de protocolo, como una especie de visado diplomático. Entonces dije, bueno, yo ya sabía dónde me iban a enviar, dije, pues ya que voy a ir a Cúcuta, pues me voy a Cúcuta y paso la frontera con Venezuela. Y en ese momento la situación estaba bastante pesada, pero llegué al aeropuerto de Cúcuta y uno de los taxistas, yo le expliqué la situación en la que estaba y me dijo, no, no te preocupes, yo te acompaño a entrar, a salir, a todo. Y efectivamente, me subí en ese taxi y el taxista me llevó hasta el punto fronterizo, y habló con los guardias, con el guardia venezolano que estaba haciendo todo el trámite de pasaportes. Me dijeron dónde iba a ir, dije que iba a ir a San Cristóbal, pero me volví en el mismo día. Y entonces en el puente internacional el guardia de Migración Colombia pues de aquí de Colombia me dijo que no había pasado 24 horas, que no me podía volver, y le dije, por favor, no quiero irme hasta allá, solamente necesito sellar el pasaporte. Y me dijo, bueno, venga, pasa. Vamos, que fue algo extraordinario, por así decir. Sí, sí, es extraordinario. Oficialmente sí, hay que pasar 24 horas. Vale, y en el trabajo que tú tienes ahora mismo, que es de tema de derecho internacional, sobre todo me has dicho de pasaportes diplomático, entre comillas, si lo hicieras en otro país, ¿podrías hablarme un poco de diferencias porcentuales salariales para que más o menos la gente se pueda hacer una idea de qué se puede encontrar en ese tipo de sector a nivel laboral? Pues mira, en general, la cooperación internacional tiene unos estándares de tipos de contratos que van por grados, ¿no? Incluso muchas veces son los estándares que tiene Naciones Unidas Ujú, y otras organizaciones pues los copian un poquito. Que empieza con incluso un grado de voluntario, porque Naciones Unidas tiene una forma de contrato que es de voluntario, pero es un contrato pagado. ujú. Y esos contratos pues suelen ser diría yo, no estoy muy segura, pero diría como de 1.600, 1.800 euros al mes. ¿Brutos, netos? Sí, es que, por ejemplo, aquí en la OEA, nosotros con un contrato así no cotizamos, no tenemos, o sea, no pagamos impuestos, Ujú, y lo que tiene la OEA es como una especie de fondo de previsión,
que es que cada mes te descuentan un 5% de tu salario, pero te lo guardan para cuando te vayas de la organización. Entonces, te dan el 5% que te han ido descontando más el 5% que pone la OEA. Entonces, es un poco para que tengas un fondo, como una especie de fondo de pensión, pero que tú puedes invertir en lo que sea, para que no te vayas sin nada al dejar el contrato. Aparte, ¿tiene también cobertura de seguridad social o eso tiene que ser un seguro privado? ¿Cómo funciona allí? O en Aquí, específico la organización y también en Colombia, si uh-huh. lo conoces. Sí, aquí, mira, además precisamente en mi organización, como hay profesionales nacionales y profesionales internacionales, funciona diferente, porque pues el internacional tiene un contrato de expatriado y tiene pues ciertas ventajas y ciertas desventajas también. En cuanto al tema de salud, tenemos un seguro privado que nos paga la organización, pero que hay pues algunas cosas que no te cubren, o sea que tienes que pagar igual. Los nacionales, pero bueno, suele ser una cantidad muy mínima, la verdad, el seguro cubre bastantes cosas. Y los nacionales suelen tener sanidad pública, que es lo que llaman aquí las EPS, que pues funcionan un poco como un sistema de salud público normal, pero para ciertos servicios sí que tienes que poner una cantidad, un porcentaje. Hay muchos de los nacionales que prefieren tener una prepagada, que es como una especie de seguro privado que lo que hace es pagas un poquito más al mes y te evitas pues el tiempo de espera en urgencias, las citas que no sean para 4 meses, porque esto pasa mucho aquí. Porque el sistema de salud en general en Colombia pues es un poco desastroso, el sistema de salud pública. Y pues quien se lo puede permitir tiene salud privada, pero pues es un porcentaje muy pequeño de gente. Normalmente la salud pública, aquí en Colombia todo funciona por estratos. La sociedad está estratificada, entonces hay estratos del 1 al 6. Los estratos 1, 2 y 3, que son pues los que tienen según criterios del Estado, un nivel de vida más bajo, suelen tener cubierta la salud pública, pero es una salud realmente muy deficiente. O sea, son infraestructuras muy malas, tiempos de espera muy malos, profesionales que quizá pues no son los mejores tampoco, no tienen las herramientas, los medios, etcétera. Y yo he oído que también hay bastantes problemas con el sistema de ambulancias, porque si no recuerdo mal, sí que es privado y compiten, digamos, entre ellos y a lo mejor mandan varias ambulancias diferentes a la par. Incluso hubo noticias hace no mucho de que había habido una pelea entre conductores de ambulancia por llevarse a un enfermo y al final el enfermo había fallecido o algo similar. ¿Eso es así? ¿El sistema de salud público no gestiona las entidades privadas? Tú no tienes, como dices, un seguro, que ese seguro llama a la que tenga concertada, o cómo funciona ese servicio de ambulancias. Pues la verdad no estoy muy segura, pero no me extrañaría porque todo este tipo de servicios en Colombia suelen estar privatizados. Y normalmente, por ejemplo, yo trabajo mucho en zona rural, que Colombia pues es un porcentaje muy grande rural, ¿no? Y allí las ambulancias se gestionan, o sea, las tiene que contratar la administración local, lo que es la alcaldía o a veces el departamento, la gobernación. Y sí que entiendo yo un transporte, o sea, es un contrato privado con una empresa de transporte de ambulancia. Y esa situación yo no la he escuchado, pero no me extrañaría nada. O sea, me parece muy factible que eso suceda aquí, la verdad. Y en cuanto a Cúcuta, allí hay hospital, hay clínicas, o cada cuánto, por ejemplo, población hay una instalación sanitaria disponible. No, aquí hay bastante cobertura en general, infraestructura bastante buena. Es más, yo creo que cuando hablas de Cúcuta, incluso al resto de Colombia, no se esperan que sea una ciudad con tan buena infraestructura en general. Lo que pasa es que aquí
los servicios públicos han estado durante mucho tiempo y lo están todavía un poco colapsados por la recepción de migración de Venezuela. No solamente durante esta crisis desde el cierre fronterizo de 2015, sino incluso antes, parece que también era una cosa muy, o sea, es una cosa muy común. Es una frontera que es muy, muy porosa y muy invisible en general. Mucha gente que vive aquí en la frontera tiene identidad, o sea, carnet de identidad colombiano y venezolano. Entonces, ellos siempre han tenido una dinámica muy de convivencia y comparten servicios públicos, etcétera. Cuando en Venezuela los servicios públicos empezaron a empeorar, pues mucha gente de Venezuela se venía para aquí a utilizar la sanidad, la educación, etcétera. Y antes, pues muchos años antes, era al revés, ¿no? Muchos colombianos utilizaban los servicios públicos en Venezuela porque eran mucho mejores, eran mucho más garantistas. Entonces, pues a pesar de que haya muy buena infraestructura, muchas veces está bastante colapsada. También a nivel, digamos, transportes y tal, ¿hay un colapso? ¿O hay disponibilidad? Me has comentado antes que había aeropuerto, hay trenes, hay buena movilidad para moverte por el país y también incluso para salir afuera, o Pues está mira, bastante mal. eso es un reto que tiene Colombia y tienen muchos países de Latinoamérica, que es el que no tienen una red ferroviaria, no existe, solo algunos países, y, y entonces prácticamente todo desplazamiento es en avión. Y aquí hay una aerolínea que tiene el monopolio, prácticamente hay algunas muy pequeñitas que tienen vuelos cortos, pero la que tiene el monopolio es Avianca, que ahora es colombiana, antes fue en su momento una empresa alemana, tengo entendido, pero ahora sí que es una empresa colombiana. Y ¿Colombiana en el sentido de estatal o de capital colombiano? no, de capital colombiano. Ujú. Eh, y los precios pues son relativamente altos, desde luego para el salario mínimo. Aquí el salario mínimo suelen ser entre 1 millón y 1.100.000 de pesos, que son como 250 euros, una cosa así muy bajita. ¿El mínimo o el medio? El mínimo. El mínimo. ¿Legislado o de, digamos, lo que ha marcado el mercado? No, el legislado. El Ujú. legislado es ese. Ahora, claro, al ser una sociedad tan estratificada, hay gente que gana muchísimo más que el salario mínimo y hay un porcentaje muy grande de gente que ni siquiera recibe eso porque trabajan en la informalidad. Aquí en Cúcuta, por ejemplo, hay creo que un 80% del trabajo en general es trabajo informal, que son gente pues, que vende cosas en la calle, incluso mucha gente que se dedica a pasar, aquí lo que llaman las trochas son los pasos informales de Colombia a Venezuela. Entonces, hay mucha gente que se dedica, que son los carretilleros, que se dedican a pasar en carretilla o a cargar maletas de la gente que pasa por los pasos informales. Y eso es muchísima gente la que se dedica a eso. Ujú. Entonces, para alguien que recibe un salario mínimo, el tema del transporte es prácticamente imposible trasladarse a otras zonas del país. Y la infraestructura vial es muy, muy, muy deficiente. Se pueden hacer de estos road trips, se pueden hacer viajes por carretera perfectamente, pero, pues, por ejemplo, para atravesar el país desde aquí al Pacífico, no sé, te puede llevar día y medio en coche. Y Ujú. desde aquí, ¿Cuántos por kilómetros ejemplo, más o menos? ay, es que no sé, no sabría decirte, pero incluso de aquí a Bogotá no sé cuántos kilómetros son, pero en avión son lo que te cuesta de aquí a Bogotá 50 minutos en avión y Ujú. en coche pueden ser 20 horas. Vale, o sea, sí, es una carretera muy mala porque en España sería un Madrid-Barcelona 50 minutos y en coche no llega a 7 horas. Sí, y eso que son carreteras principales. Aquí, bueno, es que yo, claro, yo trabajo, como te digo, en zona rural y las vías terciarias para ir a zonas que están un poquito más alejadas de los cascos urbanos, no te exagero, hay veces que son 40 kilómetros o incluso 20 kilómetros y te cuesta 20 kilómetros 2 horas y media o una cosa así. Ujú. Y aparte de tema de comunicaciones nefastas, a nivel educativo, ¿también hay escuelas en estos pueblos apartados?
¿Tienen que hacer mucho desplazamiento? ¿O cómo está el tema educativo y el alcance de población a esa educación? Aquí hay también eso, mucha diferencia entre las ciudades y la zona rural. Lo que me preguntabas antes de los hospitales, en Cúcuta también hay una oferta muy grande educativa, Ujú. pública y privada. Lo que pasa es que esto es una cosa que ha pasado, al privatizar gran parte del servicio educativo, hay muchas veces que se han creado lo que se llaman, lo llaman aquí comúnmente escuelas de garaje, que son gente que compra, o sea, que decide invertir en hacer una escuela, que realmente la educación no es de la mejor calidad, pero, pero pues es como una especie de negocio, ¿no? Y es muy accesible para la gente que no quiere educación pública, que quiere algo un poquito más controlado, un poquito más, que le ofrezca un poco más de servicios, pero la educación sigue siendo bastante deficiente. Y luego están ya las grandes escuelas, los grandes colegios privados, que hay muchísima oferta también, pero que son mensualidades muy altas. Y en las zonas, perdón, sí, dime. Sí, no, quería preguntarte, ¿hay diferencia entonces, dices, de nivel incluso entre la pública, que es peor incluso que las escuelas que dices que se montan de garaje? Sí, hay públicas que no son tan malas, pero que exigen, tienen muchísima, ¿cómo se llama? O sea, son muy, clasifican mucho a la gente que puede entrar. Entonces hacen Ujú. muchas limpiezas al Sí, principio e mucha criba, incluso, son muy selectivos a la hora de poder sí, acceder. exacto, muy selectivas. Pero ¿son Entonces, selectivos por nivel del alumnado, económico, condiciones económicas de que no lleguen a un cierto precio? ¿O en qué se basan para hacer ese filtrado? en nivel educativo, o sea, les exigen unos resultados muy altos para continuar en la escuela. Ujú. Entonces, eso es lo que las hace, pues quizá de una calidad mejor, pero son muy exigentes. Esas hay algunas públicas. Entiendo yo, por ejemplo, que la escuela normal superior es una escuela pública y es así, conforme pasan los años, se van quitando un porcentaje de alumnos muy grande, entonces quedan unos poquitos que están muy bien formados, porque además es una escuela que está enfocada a la pedagogía, a formar a docentes, Ujú. pero quedan nada. Si empiezan 400, pueden quedar al final 20, una cosa así. Ujú. Y en las zonas rurales, pues el tema es muy tremendo, porque efectivamente hay escuelitas, eh, suele haber un núcleo que es como una escuela, una sede que va hasta grado, o sea, hasta el último año más o menos, que ya puedes pasar a la universidad después. Y luego ya en los pueblitos más pequeñitos, que se llaman veredas, hay una escuela de pueblito que va hasta lo que sería en España la ESO, la educación secundaria obligatoria. Entonces, Ujú. estudias primaria y quizá un año más o dos, pero ya tienes que pasar a una sede. Entonces, ahí ya está el problema. Primero, que no hay profesores suficientes para una cantidad de escuelas tan grande. Luego, pues si hay un docente, son un docente para 40 alumnos y esos 40 alumnos son de primero de primaria a primero de la ESO y es el mismo docente el que les enseña a todos. Entonces tiene que repartirse un poco su tiempo. Y luego que el transporte para ir de las casas a estas escuelitas y de estas escuelitas a las sedes donde van a continuar su educación, Ujú. no hay transporte y las carreteras no son carreteras, son puras trochas, puros caminos de tierra. Entonces, si llueve, muchas veces los niños no van al colegio. Sí, por lo que veo tiene igual pinta que Costa Rica, que también les pasa exactamente lo mismo. Sí, probablemente sí. Y luego, a nivel universitario, ¿también existe una universidad pública o son todos centros privados o cómo funciona? No, hay universidades públicas. Hay universidades públicas que además pueden tener un buen nivel, también muy exigentes en cuanto a calificaciones y eso. Y luego hay universidades privadas, también universidades de garaje, o sea, igual que en los colegios funciona un poquito igual. Hay universidades de garaje que además las ves por la calle muchas veces, ¿no? Universidad de no sé qué, y es una puertita chiquitita. Y luego universidades privadas ya con mucho más prestigio.
Aquí las universidades yo creo que tienen más prestigio son la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional, y quizá pues ya privadas está la San Buenaventura, que es de buena calidad, o incluso ya cada región tiene una universidad pública propia de la región, la Universidad del Valle, Ujú. así. Y luego, en cuanto a costes, lo que sería una escuela de garaje con una privada, digamos, de las que son de mayor nivel, ¿cuánto puede costar? Bueno, es por ejemplo aquí un colegio Montessori, Ujú. que es pues un colegio de mucho nivel, puede costar mensualmente, yo creo que incluso llega a 4 millones de pesos, que son O como, sea, cuadruplica el salario mínimo, ¿no? El coste, solo del colegio. sí, mensualmente. Sí, es una barbaridad. Y luego de las más accesibles suelen ser 150, 200 mil pesos, que pues, o sea, Ujú, puede incluso 400 mil pesos puedes encontrar un colegio de calidad buena y, y que es bastante accesible. Igualmente, como para alguien quizá de clase media, por así llamarlo. ujú. Y luego el tema de las universidades, ¿en la pública se hace un pago igual que puede pasar aquí en España de una matrícula o es totalmente gratuito o cómo funciona? Ay, pues no lo sé, me pillas porque no estoy muy segura. Pero creo que sí, incluso para la prueba de acceso hay que pagar una cantidad, porque justo ahora mi cuñada va a empezar la universidad y Ujú, está en eso. Y entiendo que sí, que para un registro hay que pagar una cantidad. Pero no sé muy bien cuánto, la verdad, no sabría decirte. ujú. Nada, no, no es problema. Eh, a nivel laboral allí, ya no solo en Cúcuta, sino en todo el país, ¿qué profesionales son ahora mismo los que más se demandan y más o menos qué salarios medios se maneja en cada una de esas profesiones demandadas? Pues mira, yo creo que pues el tema de la cooperación internacional o la cooperación nacional es una de las cosas que más se está demandando, porque es que hay muchísimas agencias de cooperación y hay mucha oferta de trabajo por parte de todas ellas. Pues claro, iba a decir 4, pero hace ya 6 años que se firmó el acuerdo de paz y, y eso generó, pues trajo muchas agencias que quisieron apoyar la implementación. Entonces, aparte de pues, que es un trabajo muy atractivo, pues porque trabajas un poco por construir paz en tu país como nacional o como internacional, eh, son salarios que están bastante bien y hay mucha oferta. Lo que pasa es que exigen pues unos títulos, pues eso, ¿no? Certificaciones, etcétera. Pero pues, el salario es lo que te decía, puede ir desde 2 3 millones de pesos quizá. Normalmente un salario que no es el mínimo, pero es un salario que un recién salido de la universidad aceptaría, es como de 1.500.000, 2 millones, más o menos Ujú, eso. Y a partir de ahí, para arriba, en todo este sector, 2 millones suelen ser profesionales nacionales que trabajan pues de gestión de proyectos en algún lugar, pues de alguna zona rural, y luego ya van aumentando. Aquí en la misión los profesionales nacionales están ganando entre 5 y 6 millones de pesos. Entonces, claro, es un trabajo realmente bastante atractivo. Luego ya pues otros trabajos son pues en general sí, entiendo yo que hay mucha gente que se dedica o que quiere dedicarse al trabajo social, la psicología también está bastante demandado, que pues también están oscilando entre 1.500.000, 2 millones, 3 millones. Eh, y luego hay para el nacional es muy atractivo trabajar en medicina, en toda la rama de la salud, ujú. porque muchas veces, claro, puedes montarte tu consulta privada y, pues ganas muy bien. Incluso en la salud pública tienen salarios que son bastante razonables también. ¿Sigue siendo Colombia un destino de cirugía estética con bastantes profesionales dedicados a ello o eso ya ha cambiado?
No, sí, también, sí. Sobre todo, además, Cúcuta y Medellín son las dos ciudades, yo creo, más donde más se concentra esa oferta. Ujú. Sí. ¿Son todo, o sea, hay medicina estética pagada por el Estado o todo es por vía privada en ese sentido? No, privado, Ujú, privado. Claro, la cirugía estética también es una, eh, una muy buena posibilidad de trabajo, porque es que se gana también muy bien. ujú. Y hay muchísima, muchísima demanda. Sí, a ver, yo tenía conocimiento de ello, no sabía si eso había cambiado o no con el tiempo, pero sé que hay muchísima gente de toda América, incluso canadiense, estadounidense y tal, que van allí a hacerse procesos de cirugía y pues es algo curioso. Si un médico quiere irse allí, que sepa que si es esteticista, Sí, va a tener bastante trabajo y que llevan muchos años con ello. Te quería total. preguntar, más o menos, el coste de una vivienda en Cúcuta o en Medellín, en diferentes zonas, si conoces, de una vivienda estándar para una familia de dos, tres habitaciones, más o menos, en un alquiler y luego en compra, ¿qué precio puede llegar a tener? Aproximado, Pues no te digo algo me, exacto. me estoy dando cuenta de que te lo estoy diciendo todo en pesos, No pasa pero nada, o sea, tendría que hacerla. el peso, ya quien lo esté viendo tendrá que hacer el cálculo, porque además, ahora mismo con la fluctuación que hay de monedas, a lo mejor hoy es 1 euro y mañana son 10 euros, porque Sí, tampoco te sí. preocupes. Bueno, hoy en día, para por lo menos dejar aquí un cambio estándar, más o menos 1 euro son 4.500 pesos, más o menos. Estará Ujú, rondando eso. Y los arriendos pues varían bastante dependiendo de la ciudad. Por ejemplo, Cartagena es una ciudad muy cara por el tema turístico sobre todo. ujú. Pero así estándar, un apartamento 3 habitaciones suele estar 1.200.000, 1.300.000 pesos. Eh, sí, suele estar ahí, 1.200.000. Mensualmente. Y en Cúcuta, Medellín, sí. No, esto en Cúcuta, Medellín, Cartagena un poquito más. Ajá, vale. Y lo que sería eso para la compra, más o menos. Para la compra, pues estará en que 200 millones para comprar un apartamento, debe estar uno de esos. Ujú, Digo yo, quizá ahora un poquito más porque los precios también han estado subiendo bastante. ujú. ¿Hay también visos de que vaya a haber allí, digamos, un pinchazo a nivel económico de burbuja o no se ha dado esa situación de burbuja inmobiliaria? Por el momento lo que hay es inflación, sobre todo en algunas ciudades. Todavía no se sabe muy bien qué va a pasar, pero sí los precios están subiendo mucho, sobre todo en temas de construcción, inmobiliaria. Nosotros íbamos precisamente, habíamos comprado un terreno en el departamento del Cauca y no pudimos construir porque realmente de hace año y medio a ahora se ha duplicado el precio de los materiales de construcción. Ujú. Y comentando un poco también el tema del acceso a vivienda y demás, ¿hay algún portal así específico que más o menos puedas ver las ofertas que hay de alquileres, de compra de lotes o de terreno y de vivienda? Que sea, Sí, digamos, como un idealista en España o un Jobsy para trabajos también. sí, aquí hay yo creo dos que son los principales. Uno que es metro cuadrado, se llama así, y otro que se Ujú, llama finca raíz. Los dos yo creo que son los más completos y los que más ujú. usa la gente. Luego ya pues a raíz de redes sociales, Facebook, también mucha oferta encuentras allí, pero como portal estos dos yo creo que son los más atractivos. Y a nivel laboral, ¿también hay algún portal así un poco más conocido que esté, digamos, la mayor oferta laboral si alguien quiere buscar trabajo desde fuera para poder hacerlo a través de Internet? Aquí yo creo que se utiliza mucho CompuTrabajo, Infojobs, creo que son las que más se utilizan. Luego LinkedIn, en LinkedIn se publican bastantes cosas, sobre todo pues en estos temas de cooperación. Muchas agencias están publicando ofertas en LinkedIn. Ujú, Y luego pues yo creo que lo mejor es tener un contacto aquí en el país y que si está metido, porque los que trabajamos en cooperación realmente
nos rotamos muchas ofertas de trabajo de, oye, necesito a tal persona aquí, necesito... Entonces eso va rotando mucho y si estás interesado lo mejor es contactar a alguien que quizá conozcas que esté trabajando en eso y que te vaya circulando también todas esas ofertas, porque realmente hay mucho flujo de ofertas. En el sector este que comentas, ¿solo entra gente que haya estudiado temas de derecho? ¿Puede haber gente que tenga temas de recursos humanos? ¿O qué, digamos, perfiles se buscan? Pues la verdad de todo, suele ser, es que claro, hay mucha oferta distinta. Hay mucho de atención, ¿cómo decirlo? Como trabajadores sociales o gente como para socializar mucho con la gente, o sea, uno que hayas tenido experiencia del trato con el público, Ujú. sobre todo quizá con metodologías y dinámicas para dinamizar espacios de diálogo y cosas así. Eso llama mucho la atención. Pero luego, así de carrera, derecho y relaciones internacionales y todo el tema de cooperación, igual, que también hay muchos ahora formación en cooperación internacional. Psicología, mucho, pero también incluso hay mucha oferta de ingeniero ambiental, porque pues, todo el tema de sustitución de cultivos, por ejemplo, se está buscando mucho ingeniero ambiental. Incluso arquitectos de arquitectura pues enfocada un poco más a lo rural o a proyectos de atención en urgencia. Eso también se busca bastante. Ujú. Y ahora que comentas temas de títulos, ¿allí te hacen una convalidación directa siendo un título español o europeo? ¿O tienes que hacer papeleo para poder conseguir que, digamos, te dejen ejercer ese tipo de profesiones colegiadas? O... Es que claro, yo no tuve ese problema porque al tener un tipo de contrato de expatriado no necesito convalidar absolutamente nada. Con Ujú. mi formación está bien así. Yo creo, quizá en algunas empresas sí que te hagan convalidarlo, pero yo la verdad creo que no. Sí que te hacen convalidarlo al revés cuando vas de Colombia a España, que tienes que apostillarlo, tienes que convalidar algunas cosas, pero si Ujú. no. Y luego, en cuanto a tema costes, comida, suministros y demás, más o menos, ¿cuán caro puede ser, yo qué sé, un kilo de arroz, un litro de leche y una docena de huevos? Pues, a ver, nosotros somos 4 en casa viviendo y más o menos a la semana nos gastamos 400.000 pesos de mercado. Pero pues un litro de leche debe estar ahora rondando los 2.000 pesos. Eh, ¿Qué me has preguntado? ¿Docena de huevos? Una docena de huevos, el litro de leche y un kilo de arroz, por ejemplo. Pues docena de huevos debe estar entre, entre 10 y 15.000 pesos, digo yo. Y el kilo de arroz, pues debe estar como entre 6.000 y 10.000 pesos, una cosa así. Ujú. Y la gente que cobra el salario mínimo, ¿Cómo ¿vive sobrevive? mal viviendo o cómo logra? Porque algún otro ingreso tienen que tener o no alquilan, sino que tienen que recurrir a una chabola, porque los precios son más o menos no demasiado bajos a nivel comida y demás, y los alquileres ya se les hace imposible acceder siquiera a un piso a lo mejor de una habitación. Claro, aquí, como te digo, los precios que yo te he dado de apartamentos son a partir de estrato 3 4 Ujú. para arriba, que es pues lo que yo creo que alguien que viene de España buscaría para vivir aquí. Los precios de los estratos 1 y 2 son mucho más bajos y normalmente, pues, dependiendo como son estratos más bajos, también se les hace un subsidio, se les da una ayuda para los servicios públicos, electricidad, agua, etcétera. Y los estratos más altos pagan un poquito más por esos servicios públicos, que Ujú. pareciera que funciona maravillosamente y que es una economía súper justa y solidaria, pero tampoco en la práctica no es así. ¿Cuánto más o Y, menos pueden tener de ayuda para, yo qué sé, 4.000, 5.000 pesos, 10.000 pesos menos en la luz? ¿O cómo funciona esa ayuda? no, yo creo que un poquito más.
O sea, los precios que llegan a los estratos bajos suelen ser de quizás 60.000 pesos y yo estoy pagando 300, una cosa así. Vamos, pagan casi un cuarto de lo que puede abonar alguien de los estratos, me has dicho, 4, 5 y 6. Pagan Sí, mucho más. y 3 un poquito más que 1 y 2, entiendo yo. 1 y 2 son los que menos pagan. Entonces, claro, una casa o un apartamento, sobre todo casas, que normalmente son casas de los estratos bajos, no suelen ser torres de apartamentos porque pues para una constructora casi no le sale rentable, yo creo. Pero no cuesta una cosa así, pueden llegar a pagar 200, 300.000 pesos de alquiler. Y luego hay mucha gente pues que alquila habitaciones o que viven varias familias en una sola casa. Sobre todo los que se dedican a actividades informales, sobre todo eso. Luego sí que es verdad que hay gente que tiene un salario y que luego pues se rebusca también otras cosas, ¿no? Igualmente tiene salario o tiene un taxi, por ejemplo, que le proporciona un salario mensual y luego pues vende también en la calle algunas cosas o emprenden, hay un negocio de calle, un puesto de comidas, etcétera. Eso lo hace mucha gente. Perfecto. Luego, a nivel tributario, allí hay impuesto por la venta de bienes, hay impuesto por propiedad de inmueble, hay IRPF, o qué tipos de impuestos tienen allí ahora mismo, digamos, para el común de los mortales. No te hablo de, no, hay un impuesto de los mega ricos, que si tienes 50 millones pagas. No, no me refiero a eso, me refiero a los impuestos comunes. ¿Qué situación tienen allí? Pues aquí sí se paga un impuesto sobre la renta, que suele ser, tienes que estar moviendo, o sea, es que no recuerdo cómo es, porque yo ya te digo, yo en términos de impuestos Sí, porque quedo estás fatal. exenta y no lo has tenido que hacer. Entiendo Sí, que si no he no te tenido que afecta, te hacerlo. preocupas menos. Pero entiendo que si mueves al año entre o 70 millones de pesos o más, te sale a pagar. Y si no, normalmente o son cantidades muy pequeñas o realmente prácticamente no tienes que pagar impuestos sobre la renta. Y sé que hay exenciones a pequeñas y medianas empresas que tengan 2 o más trabajadores. Eso también. Pero ya de otro tipo de impuestos no puedo ayudarte porque no sé, no sabría Nada, decirte. no. Ahora, también te digo, como hay muchísima gente, es que aquí, claro, todo lo que es pago de impuestos y formalidad, hay muchísima gente que está fuera de eso, porque hay muchísima gente que trabaja en lo informal. Entonces, eso es un problema que tiene Colombia, que muchas veces se cuentan como trabajadores en las estadísticas a los trabajadores informales, pero son trabajadores que no están pagando impuestos. Entonces, las cuentas no salen para pues, temas de servicios públicos, etcétera. Los que pagan impuestos son ya los que tienen contratos laborales, que realmente es un porcentaje, diría yo, pequeño de la población, comparado con la población total. Y estando allí, porque dices que llevas ya 4 años, sois 4, entiendo que hay niños por medio. La oferta que hay de ocio y seguridad allí está bien. ¿Dirías que es un nivel bastante malo comparado con otros sitios? ¿O cómo está el tema de la vida en familia y la seguridad de los hijos? Pues mira, aquí en Cúcuta la verdad muy regular, porque primero las ciudades colombianas no son, el urbanismo de las ciudades no están hechas para el ciudadano, están hechas más para los coches y los vehículos, ¿no? El transporte vehicular. Las calles, para pasear con un carrito de bebé, imposible. O sea, tienes que sobrevivir a los coches que se te echan encima. Entonces, ya solamente el pasear es un tema complejo. Entonces, normalmente lo que se hace, hay ofertas, sí, quizá de parques,
incluso dentro, nosotros vivimos en una urbanización y pues en la urbanización sí que es totalmente libertad total, ¿no? Se mueve, hay un parquecito. Normalmente hay muchos conjuntos cerrados que tienen cosas para niños, tienen parques con toboganes y cosas así, una piscina, una mini cancha de fútbol. Eso sí que lo hay, que es cómodo, pero pues no es la gran oferta. Aquí muchas veces el ocio consiste en irse a centros comerciales, que pueden ser abiertos o más cerrados, más atractivos o menos, pero sí que es una de las opciones que tiene mucha gente. Y luego, precisamente en Cúcuta, la oferta cultural no es muy grande. Creo que se está ahora empezando a mover un poquito, pero, pero pues, comparado con ciudades como, por ejemplo, Bogotá o Medellín, que Medellín es una de las ciudades, yo creo que urbanísticamente y en general de oferta cultural es la mejor que tiene Colombia, porque Bogotá es una ciudad muy grande, que tiene mucha y muy buena oferta, pero creo yo que en cuanto a transporte público, por ejemplo, y en cuanto a urbanismo, es peor que Medellín. Es más incómoda, porque precisamente también porque es muy grande. Es que Bogotá tiene como 12 millones de habitantes, es muy grande. Eh, Comentabas que hay urbanizaciones de estas cerradas. ¿Son urbanizaciones con seguridad privada o no hace falta, no es indispensable el tener en una urbanización cerrada seguridad para evitar problemas? son porteros, hay porteros y pues aquí por ejemplo tenemos 2 o 3 que se van rotando y que sí hacen rondas, pues más que nada por vigilar un poco, pero realmente dentro de una urbanización tampoco hace falta de cara al exterior quizá para que no entre nadie a robar o lo que sea, eso Ujú. sí. Pero pues eso, el precio de la seguridad se te incluye normalmente o en el arriendo o en un precio de la administración del conjunto que se te suma al alquiler. Ujú. O sea, no lo paga el propietario, sino el arrendatario. Sí. Perfecto. Bueno, pues yo por mi parte, no sé si quieres añadir alguna cosa que te pueda interesar comentar de Colombia o para la gente que esté pensando si ir o si no, que digamos les ayudes a decidir si marcharse y por qué Colombia. Jolín, pues yo me enamoré de Colombia. La verdad, yo estaba aquí muy a gusto. Sí, realmente, más allá de la calidad de vida, que evidentemente no va a ser una calidad de vida europea, porque pues hay muchas deficiencias todavía y hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Sobre todo, pues es un país que tiene muchos problemas de corrupción, y eso pues es uno de los principales obstáculos. La oferta cultural que tiene Colombia, musical, de bailes, bueno, de incluso los paisajes, es maravilloso. O sea, yo solamente por eso me vendría a Colombia a vivir un tiempo. Pero luego hay mucha oferta laboral en esto que estaba diciendo, ¿no? En aportar a la construcción de paz, que a mí es una cosa que me ha enseñado mucho. O sea, porque pues cuando estás en España hablas del conflicto, hablas de la paz, pero un poco de manera superficial, ¿no? Y ver un poco todos los retos que supone hacer un acuerdo de paz y que realmente se implemente es muy interesante. Es una universidad de la vida, yo creo, el venirse aquí y verlo con tus propios ojos. Así que, por favor, vengan a Colombia. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Elvira. La verdad es que ha sido un placer y nada, espero que sigas disfrutando de Colombia y que crezcan sanos y fuertes los hijos.